Señor bandido, donde esté, lo vamos a encontrar. Ahí está, doctora María Fernanda Rojas, si usted llega a ser elegida alcaldesa de Bogotá, ¿cómo va a enfrentar este tema complejo? ¿Cómo va a enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad? Bueno, en los recorridos en los barrios uno nota desde hace tiempo que este es como el primer tema en la agenda hoy en día en Bogotá. ¿Y qué le preocupa más a la gente? Uno, el hurto en general y los delitos violentos. Dos, la impunidad. Y tres, el crimen organizado, lo que está creciendo ese crimen organizado. Ustedes vieron un reportaje hace poco que salió que el Tren de Aragua maneja desde Bogotá una red de trata de mujeres y de niñas. Eso no lo podemos permitir y eso hay que acabarlo. Sobre los delitos violentos, 6 de cada 10 delitos violentos se cometen contra las mujeres en Bogotá. Aquí ha faltado una perspectiva de género para abordar ese tema. Y yo haría mi primer nombramiento, que es una mujer en la Secretaría de Seguridad, por primera vez en la historia de la ciudad. Segundo, el que diga que va a aumentar el pie de fuerza en Bogotá está diciendo carreta, porque eso no se ha podido hacer, ni siquiera el distrito dando plata. ¿Qué hay que hacer? Emplear mejor el recurso humano que tiene la ciudad. El cuarto desde donde se hace la revisión de las cámaras de seguridad, el 1, 2, 3, etcétera, puede estar manejado por personal especializado, por gestores de convivencia para atender los problemas de conflictividades, que es la mayor razón por la que la gente llama al 1, 2, 3, y que la policía salga a las calles a hacer el trabajo de persecución de la delincuencia. Hay que tener más fiscales y personal de investigación especializado para poder perseguir esas rentas ilegales que hay en Bogotá y Gracias. Lo próximo en una próxima oportunidad. Gracias, doctora Rojas. El turno para el doctor Carrillo, ¿cómo va a enfrentar la criminalidad y cómo va a garantizar la seguridad de los bogotanos y quienes vivimos en Bogotá, doctor Carrillo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el problema de seguridad es enorme y es cuantificable. Los homicidios en Ciudad Bolívar aumentaron el año pasado, en esta administración, 157%. Los delitos sexuales en contra particularmente de las mujeres en Transmilenio siguen avanzando. Entonces, pues vamos por mal camino. Aquí nos han prometido, cada 4 años nos prometen lo mismo, más pie de fuerza, más pie de fuerza, más pie de fuerza. Eso primero no lo puede garantizar el distrito, pero además no funciona. Si no se recupera la confianza en las instituciones, si la gente no vuelve a confiar en la policía, el problema difícilmente se va a solucionar. Usted puede poner 50.000 policías en las calles, si la gente no denuncia, si la gente no confía en esa institución, si no se reconstruye esa confianza, pues no vamos a encontrar soluciones reales. Pero es que además aquí ni siquiera se cumple la ley. Fíjese usted, la ley 2126 del 2021 exige una comisaría de familia por cada 100.000 habitantes. El problema de violencia intrafamiliar en Bogotá es gigantesca y esta administración no ha sido capaz de hacer nada. Necesitamos 41 comisarías de familia adicionales solamente para tratar de combatir ese problema de la violencia intrafamiliar. En fin, son demasiados problemas y eso no se va a solucionar con carreta. Eso se soluciona direccionando la política pública de una manera amplia, no solamente a reducir los robos que suceden en el sitio, sino la causa de esa misma inseguridad. Doctor Luis Carlos Leal, la misma pregunta para usted, ¿cómo enfrentaría la criminalidad y garantizaría la seguridad de los bogotanos? Carlos, yo creo que son muchas las estrategias que toca plantear para poder sanear realmente la materia de seguridad y garantizar un bienestar de la población al interior de Bogotá. Lo primero que hay que aclarar es que a menor desigualdad hay una mayor seguridad, así que es importante combatir todas estas brechas sociales que generan algún tipo de violencia al interior de las sociedades. Lo segundo es que necesitamos una transformación cultural. La forma como se han desarrollado los distintos tipos de masculinidades y evitar las masculinidades alrededor de la estructura patriarcal ha hecho que la violencia en contra de las mujeres y personas feminizadas sea muy alta y hay que hacer una intervención urgente para poder disminuir esos índices de violencia sexual, de criminalidad, de pareja, de feminicidios que tenemos en estos momentos en la ciudad de Bogotá. Lo tercero, tiene que recuperarse la confianza en la justicia. En estos momentos la gente ni siquiera denuncia los crímenes de los que está siendo víctimas. Se estima que el 70% de las personas que son víctimas de hurto, de violencia, de cualquier otro tipo de ataque, ni siquiera genera un tipo de denuncia porque tienen una desconfianza en que no va a pasar absolutamente nada. Hay un tema importante y existe una estrategia a nivel mundial que son las ciudades seguras para las mujeres, donde hay mayor
mayor iluminación, donde hay rutas de acompañamiento seguras para que los espacios puedan ser de movilidad adecuada dentro de los espacios públicos. Y una última estrategia que creo que es importantísima es utilizar la información, la tecnología de la información. Mira cómo funcionan estas aplicaciones de domicilios, de transporte, donde identifican los puntos de calor y ubican los servicios necesarios alrededor de esos puntos de calor, donde haya más criminalidad, donde haya más robo, que esté cerca la fuerza de a pie para poder actuar de manera inmediata. Gracias, doctor Leal. La misma pregunta y el turno es para el doctor Martínez Rivera. ¿Cómo enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad en Bogotá? Carlos, no se puede hablar de seguridad sin hablar de política social y de empleo. Y aquí seguimos tratando de resolver el mismo problema con las mismas soluciones sin entenderlo de una manera diferente. Mientras siga habiendo unas brechas tan grandes en acceso a jornada única. Ahorita hablaban del 10%, en realidad el 22% de los estudiantes en colegios públicos tienen jornada única. Mientras no haya una formación técnica en esos jóvenes que están accediendo a primer empleo y desde que no haya una política clara sobre acompañamiento a ese primer empleo, desafortunadamente las cifras van a seguir siendo muy altas. Ahora, hay una paradoja y es que la Secretaría de Seguridad no administra la seguridad en la ciudad, no administra la policía. Para eso se requiere una relación directa, honesta, transparente con el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa es el jefe de la policía y por eso en mi administración va a haber Consejo de Seguridad semanal, en donde el ministerio va a tener un asiento permanente. Se debe hacer una reestructuración en esa Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Lo que es derechos humanos, convivencia y gestión policiva, que actualmente siguen en la Secretaría de Gobierno, la debemos trasladar a la Secretaría de Seguridad para que haya diálogo, para que haya acompañamiento en los diferentes casos de inseguridad. Por supuesto que hay que seguir invirtiendo fuerte en tecnología, hay unos avances a nivel mundial que en Bogotá debemos aplicar, debemos hacer una lucha de frente contra la corrupción dentro de la institución de la mano del Ministerio de Defensa y un plan de bienestar y cuidado para aquellos agentes que llegan a trabajar en Bogotá. Estamos hablando con los y las aspirantes a la alcaldía de Bogotá. El turno es para el doctor Juan Daniel Oviedo. ¿Cómo enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad? Minuto y medio. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestros planteamientos en materia de seguridad y creo que hay que retomar algo de lo que se ha dicho hasta el momento. Parte del problema de seguridad en Bogotá es que tenemos una crisis de confianza tanto en la institucionalidad como en lo que sucede al interior de nuestra comunidad. Por eso nosotros estamos convencidos que la intersección o la unión entre la tecnología y la comunidad van a ser claves para que podamos recuperar la confianza. ¿Esto qué significa? Significa que los sistemas de videovigilancia de la ciudad deben funcionar de forma interoperable, tanto del sector privado como del sector público, para que tengamos estos modelos de predicción y de prevención del delito y de atención efectiva frente a la situación que viven los habitantes de Bogotá, particularmente en zonas como el sistema de transporte, donde existen cámaras que nadie está utilizando para entender el comportamiento. Pero la comunidad tiene que volver a entender que es un actor clave para la garantía del sentimiento de seguridad. Y con estos dos elementos vamos a estar en capacidad de que podamos hablar claramente de autoridad. Y esa autoridad que requiere la alcaldía a la hora de definir cuáles son los criterios fundamentales de garantía de la seguridad, pero garantía de los derechos humanos que permitan recuperar la confianza en la policía, que la necesitamos presente en los puntos más específicos de inseguridad como es el sistema de transporte Transmilenio. Doctor Oviedo, gracias. El turno es para el doctor Diego Molano. ¿Cómo enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad en la capital colombiana? Bogotá hoy está presa del miedo, está presa de unas bandas que llegaron a la ciudad y hoy cunde en la ciudad miedo, terror, destrucción en varias localidades. 220 bandas tiene Bogotá. Vamos a montar un grupo especial con la Policía Metropolitana, con la Fiscalía, para desmantelar las 220 bandas que hoy están azotando a los conjuntos comerciales como lo hace el Tren de Aragua, a los comerciantes extorsionándolos en los conjuntos residenciales, y esa desmantelación se tiene que dar ya, porque ellos son un crimen organizado que llegó a la ciudad y la ciudad no se ha dado cuenta y nos le está tomando paso a paso. Desmantelamos las bandas. El segundo término, claro que se puede incrementar el pie de fuerza de policía, es voluntad y con recursos del distrito vamos a vincular a 3.000 hombres, con lo que permite la ley de vincular a 3.000 hombres de la policía dedicados a reforzar en toda la ciudad, pagados por el distrito y a las órdenes de la Policía Metropolitana, para lograr el segundo gran propósito, seguridad
en la movilidad. Vamos a tener un componente de Policía Metropolitana de la Movilidad. Policías dentro de los buses de Transmilenio, uniformados, encubiertos, CAIs en las estaciones de policía, CAIs en los portales donde la gente pueda denunciar. Pero adicionalmente, una policía metropolitana que proteja las ciclorrutas para que no roben a los estudiantes ni a los trabajadores su bicicleta. Y finalmente vamos a construir una cárcel para que se acabe esta excusa de que es que el juez no tiene dónde llevarlos y hay impunidad. Vamos a construir una cárcel operada por una empresa de seguridad privada. Gracias, doctor Molano. Estamos preguntándole a las y los aspirantes a la alcaldía de Bogotá cómo enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad. La misma pregunta para la doctora Heidi Lorena Sánchez. Bueno, primero aclarar que los frentes de seguridad ya existen, son los frentes ciudadanos a los que les ha puesto Claudia López. Segundo, que la Secretaría de Movilidad y Transmilenio ha manifestado en varias oportunidades que hay presencia de la fuerza pública al interior de los buses articulados y de las estaciones de Transmilenio, y esto no ha servido. La seguridad tiene que tener un enfoque diferencial para recoger y reconocer a las mujeres que son víctimas de los diferentes espacios de la ciudad, que deben haber distintos niveles para atacar la seguridad. Lo primero tiene que ver con la macrocriminalidad, y esto sí o sí requiere una articulación con el gobierno nacional, de tal forma que se persiga a quienes comandan este tipo de grupos criminales en la ciudad de Bogotá. Debe haber un fortalecimiento institucional en lo que le compete a la ciudad. Aquí podemos llenar de policía Bogotá, podemos tener un policía con cada ciudadano, pero si usted no fortalece lo institucional va a ser muy difícil. Lo único que funciona 24 horas al día es la policía. Fortalezcamos lo que existe en materia institucional alrededor de las casas de justicia, los gestores de convivencia, es decir, para que haya un acompañamiento en algunos conflictos fundamentales. Lo segundo, y termino con esto porque se me acabó el tiempo, es fundamental, y es el centro en política de seguridad tiene que ver con el tema de justicia social. Y el tema de justicia social se garantiza en tanto las personas que habitan esta ciudad tengan acceso material a las oportunidades a las cuales se les ha impedido su acceso por condiciones de pobreza. Gracias. Y cerramos esta tercera ronda de preguntas, o de la tercera pregunta, con la doctora Lucía Bastidas. ¿Cómo enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad en Bogotá? Bueno, sin seguridad no hay nada. En Bogotá existe una gobernanza del crimen que no la podemos resolver con tener 1.000 o 2.000 policías más. Eso no es cierto. Aquí hay líneas de negocios y el eje central es el narcotráfico que vemos que ha permeado cada uno de los barrios de Bogotá. Para enfrentar eso necesitamos un ecosistema de seguridad donde el sector público, el sector privado y la academia tengamos la misma información, tengamos cifras, analítica de datos, pero para tomar decisiones en 3 vías. Una es acción social, llevar toda la oferta institucional a esos puntos que nos determine el ecosistema de seguridad. El segundo es inteligencia policial y militar. Y el tercero son acciones militares específicas para que cojamos a las 370 bandas que hoy aquí en la ciudad. En los barrios la gente nos dice, en esa casa hay narcotráfico, allí están los ladrones y nadie hace absolutamente nada. Todo rodeado alrededor de la tecnología de la información. Necesitamos trabajar, el centro es el ser humano y el antídoto es la convivencia. 443.000 riñas tuvimos el año pasado. Aquí necesitamos que los salones comunales, los colegios públicos que están cerrados los fines de semana estén con alternativas de arte, deporte, recreación como antídoto a esos temas de convivencia. Si le cooptamos a esos jóvenes con esas estrategias, vamos a tener una Bogotá de verdad que vuelva a florecer, porque sin seguridad no hay absolutamente nada. Ahí están las respuestas, Alejandro. Hay que recordar que este debate y este conversatorio con los aspirantes y las aspirantes a la alcaldía de Bogotá lo pueden escuchar nuevamente en nuestra página en internet www.rcnradio.com y por las redes sociales de RCN. Y le agradecemos a Andrea Cardona, al equipo de RCN Digital, porque nos han cedido el siguiente espacio para poder continuar en esta conversación hasta las 2 de la tarde, aunque Andrea Cardona les va a tener una pregunta en minutos sobre ciudad y tecnología, que es el tema que ella le ocupa. Les quiero hacer una propuesta, si están de acuerdo todos los aspirantes, que la próxima respuesta sea de 1 minuto para que alcancemos a atender la pregunta que tiene Andrea y esta que nos parece fundamental, porque ustedes saben que en la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Hubo un dato que realmente nos pareció dramático. No están comiendo los 3 alimentos diarios los bogotanos, y la primera pregunta, y de atrás para adelante, si les parece, comienzo con la doctora Lucía Bastidas, 1 minuto. ¿Cómo atenderá el tema del hambre en Bogotá, doctora Bastidas? Bueno, creo que un legado, yo trabajé con Lucho Garzón, es volver a tener Bogotá sin hambre. Aquí la alcaldesa Claudia López cerró comedores comunitarios, dejamos de atender habitantes de calle. Tenemos que ir a los puentes peatonales, a los puentes vehiculares, a los separadores, a buscar realmente la gente que está
en condición difícil y llevarle toda la oferta social. Los subsidios para mí son transitorios, no pueden ser indefinidos. Y tenemos que hacer un frente con la empresa privada para poner a funcionar el tema del empleo, con énfasis en jóvenes y en mujeres. Es lamentable lo que nos dijeron, 2 comidas está comiendo el 25% de los bogotanos. Uno de cada cosa. Comedores comunitarios cerrados, personas en condición de discapacidad con hambre. Aquí volvimos a tener niños que mueren por desnutrición en Bogotá. Esto nunca había pasado. Entonces, Bogotá sin hambre. Nuevamente tendremos que abrir más comedores comunitarios en esas UPZs donde está concentrado el hambre, en Ciudad Bolívar, en la UPZ 81, en Kennedy, en el Codito, en Usaquén. Necesitamos concentrarnos. Doctora Heidi, ¿cómo atender al tema del hambre? Bueno, es importante volver a fortalecer la Secretaría de Integración Social, también la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, de brindar posibilidades de oportunidad de acceso a empleo de todas las personas en la ciudad de Bogotá. Garantizar el acceso a comedores comunitarios, a los centros días donde haya atención al adulto mayor, pero además de eso, también digamos aquellos espacios como jardines infantiles, el fortalecimiento del sistema de cuidado, pero algo que me parece fundamental, y es que recientemente fuimos autores y a propósito de lo que se aprobó en el Plan de Desarrollo Nacional con respecto a las alianzas público-populares, porque es que, por un lado, requerimos formalizar a aquellas personas que cumplen funciones misionales mediante órdenes de prestación de servicios para que tengan mayor alcance de atender las demandas de la ciudadanía. No podemos seguir explotando a las personas que hoy trabajan en condiciones precarias a través de contratos de prestación de servicios. Y en ese sentido, de la mano, insisto, en reconocer la forma en cómo las personas se organizan en cada uno de esos territorios para poder brindar condiciones sociales. Doctor Molano, un minuto. Ahora, un minuto. ¿Por qué se ha incrementado el nivel de hambre y pobreza en Bogotá? Por decisiones como la última reforma tributaria y por un mal manejo económico que ha incrementado la inflación. Y hoy no le alcanza a los bogotanos para comprar. ¿Qué necesitamos? Reducir ese costo, y para eso vamos a tener los programas. En primer lugar, cobertura 100% para todos los niños de 0 a 5 años, trabajando con integración social, con el ICF y con jardines privados en todas las localidades, particularmente Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy y Suba. En segundo lugar, vamos a mejorar los costos, vamos a sacar Transmilenio gratis los fines de semana. Si los ciudadanos usan durante los 5 días la tarjeta de Transmilenio, los fines de semana se descontará el 100% del uso de Transmilenio, le libera uno plata para que los bogotanos puedan hacer mercado, especialmente las clases populares. Y lo tercero, por supuesto, es un gran programa de atención a los habitantes de la calle, que incrementaron en los últimos años después de la pandemia, y requiere convocar a toda la sociedad, a las iglesias, a las fundaciones para trabajar con ellos. Doctor Oviedo, su respuesta, un minuto. Bueno, específicamente en relación con el hambre en Bogotá, es importante recordar que tenemos cerca del 10% de la población en situación de inseguridad alimentaria, una cifra que no habíamos tenido en 26 años en Bogotá, y por eso se requiere que, más allá de generar empleo de calidad o emprendimientos productivos, los sistemas de focalización de Bogotá se mejoren en su precisión para garantizar que las asistencias alimentarias lleguen a estos hogares que corresponden a aproximadamente 800.000 habitantes en Bogotá. Para esto es importante aprovechar que Bogotá cuenta con el centro de abastecimiento alimentario más importante del país, y es importante trabajar con Corabastos para poder acercar la oferta agroalimentaria al consumidor final, sobre todo en condición de vulnerabilidad, sin tantos intermediarios que van encareciendo el precio de los alimentos en los habitantes de Bogotá. Por consiguiente, este trabajo de tener a Bogotá sin hambre nuevamente con el acercamiento de la oferta agroalimentaria a los habitantes es fundamental. Doctor Rivera, un minuto. Alejandro, la medida central y mi propuesta central en Bogotá es tarifa cero. En un minuto no se los puedo explicar, los invito a escuchar 8 episodios de un podcast en donde cuento cada detalle cómo hacerlo. Lo encuentran en @RiveraAlzate en cualquier plataforma. Con tarifa cero, Alejandro, le vamos a devolver la plata a esas familias más pobres, que en el escenario más ideal se están gastando hasta el 25% de sus ingresos si solo hacen viajes pendulares. Las familias más pobres que no tienen cómo ingresar al sistema, por lo tanto no pueden cómo llegar al trabajo,
son esas víctimas que usted mencionaba anteriormente. Con tarifa cero podemos garantizar que cualquier familia en Bogotá pueda invertir esa plata en mejorar las condiciones de su hogar, en aprender un segundo idioma, en seguirse formando para tener mejores oportunidades. Y el hambre lo combatimos además con política de empleo, con esa política de que Bogotá sea una ciudad productiva y que esté compitiendo con las grandes capitales del mundo. Doctor Leal, un minuto. Bueno, Alejandro, yo creo que Bogotá tiene mucha potencialidad y es que Bogotá también es agropecuaria, Bogotá también es campo y creo que hay que fortalecer la despensa de Bogotá, donde vinculemos directamente al productor, al agricultor, que sea el que sea encargado no solo de fortalecer sus estrategias productivas, sino que además las pueda vender directamente a los comedores comunitarios, a las madres comunitarias, a los sitios donde se preparan los alimentos directamente. No podemos seguir en esa lógica y en esa dinámica de estar pagando a terceros servicios altos, costosos y que no son suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además de plantear claramente una estrategia focalizada de llegada a los hogares, de recorridos territoriales, de inversión en todos los sitios de protección que tiene reglamentados el distrito, donde de manera efectiva se pueda detectar cualquier alteración nutricional, intervenirla a tiempo y evitar ese desastre que nos ocurrió durante esta administración de la mortalidad por desnutrición infantil asociada a distintas complicaciones. Doctor Carrillo, un minuto. Bueno, esto es un problema que no es menor y esto es un problema que además tiene su origen en un modelo económico que está basado en la acumulación excesiva de poder y capital. En Bogotá y en Colombia unos pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Pero concretamente yo quiero hacer énfasis en algo. Ustedes todos aquí saben que yo soy opositor a ultranza de la alcaldesa Claudia López, pero algo que debo destacar de este gobierno es que ha hecho un énfasis en la reducción de la feminización de la pobreza. El 42% de los hogares tienen jefatura femenina en Bogotá y el 39% de esos hogares padece unas condiciones alarmantes de pobreza. El 29% de las mujeres en Bogotá, como usted lo recordaba al comienzo, Alejandro, no comen 3 veces al día. Esto nos da una orientación clara y es que las políticas enfocadas a reducir el hambre tienen que tener un enfoque diferencial. Doctora Rojas, un minuto. Bueno, nosotros venimos de una pandemia, una crisis inflacionaria, una carestía, hay una recuperación, pero los más vulnerables fueron los más afectados en el mundo y eso pues también se replicó en Bogotá. El pesimismo aumenta con toda la razón. Tenemos en este momento un aumento de cifras de bajo peso en personas gestantes y de baja talla en niños de menores de 5 años. Eso es algo que ninguna sociedad se debe permitir y Bogotá no se lo debe permitir. Así que yo siento que hay que cambiar las prioridades. No podemos estar pagando un hueco fiscal de Transmilenio de 3 billones de pesos al año mientras hay gente que en Bogotá aguanta hambre. Sí. Eso tienen que ser unos mínimos innegociables. Hoy en día hay 36.000 personas en 120 comedores comunitarios. Yo he propuesto que eso se duplique. Y hoy en día se entregan 12.000 bonos canjeables por alimentos. Propongo que se duplique, pero que además las organizaciones populares y campesinas sean proveedores para poder, entregar estos bonos. Hay que impulsar las huertas urbanas que permiten el autoconsumo y hay que generar empleo para mujeres jóvenes y mayores de 50 que necesitan esa última curvita para poder pensionarse. Doctor Lara, un minuto. Bueno, a ver, sí, efectivamente 25% de la gente no come 3 veces al día. Creo que te está sonando acá. El tema es muy sencillo. Hay 12 puntos de la ciudad, 12 puntos de hambre. Pues yo soy muy práctico, voy a comprar hortalizas directamente al productor, que básicamente son los que venden la comida en Corabastos, y lo voy a repartir y lo voy a entregar a la gente que tiene hambre contra reciclaje. Si a mí me reciclan la basura, yo entrego las hortalizas, que es comida sana. Y eso lo voy a hacer en esos 12 puntos. Mi propuesta más importante para la alcaldía se llama Familias Seguras. Hay 650.000 niños de colegios distritales que solo tienen media jornada. A todos esos niños de colegios distritales con media jornada van a estar haciendo deporte obligatorio de 1:30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, incluyendo el sábado. Los niños van a estar ocupados y por supuesto les tengo que proporcionar almuerzo. Así que voy a masificar el programa básicamente de restaurantes escolares para los 650.000 niños y alejarlos así de la droga. Andrea Cardona, directora de RCN Digital, les tiene una pregunta desde la ciudad de Cartagena. Aquí los van a poder oír. Claro, acá estamos, mire, y es algo importante, ustedes mencionaban también temas de tecnología para la implementación en la ciudad. A comienzos de este año, para todos los candidatos,
se estuvo hablando de un proyecto de tener un distrito de ciencia, tecnología e innovación en Bogotá. Un acuerdo en donde estuvo la alcaldía de Bogotá, también la gobernación de Cundinamarca, incluso la Cámara de Comercio de Bogotá. Para ustedes, la prioridad de implementar tecnología para tener una ciudad un poco más inteligente y ayudar también en ciertos procesos para que tengamos como una vida más tranquila, que la tecnología está ayudando también en esos temas de innovación y en ayuda al ciudadano. Comencemos con la doctora Heidi Lorena Sánchez. Bueno, lo primero es que hay que fortalecer el cariño verdadero de Bogotá, lo que ni se compra ni se vende, que es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. En ese sentido, es importante que toda la ciudadanía tenga acceso a esa Bogotá del siglo XXI, acceso a tecnología. Gustavo Petro en su alcaldía hizo infraestructura alrededor de fibra óptica, sin embargo, esta se detuvo con la administración de Enrique Peñalosa y la administración de Claudia López. Imagínense ustedes, Claudia López le quería arrendar a terceros la fibra óptica, debilitando la infraestructura pública que con tanto esfuerzo hemos construido como ciudad. Y esto gracias a la superintendencia que se frenó esta sociedad de vehículo especial que se quería suscribir de la ETB con Ufinet en esta ciudad. En ese sentido, es importante que todo el mundo, bueno, pues en especial los barrios populares de esta ciudad tengan acceso a Internet, y eso requiere inversión, requiere fortalecer la empresa de telecomunicaciones y ampliar la fibra óptica. Andrea. Claro, vamos también con el candidato Oviedo, doctor Oviedo. Bueno, muchas gracias, Andrea, un saludo muy especial para ti. Y en relación con tecnología, para nosotros es el habilitador más importante para resolver problemas de la ciudad. En términos de seguridad, queremos desarrollar aplicaciones ciudadanas de reporte de problemas de seguridad. Queremos sistematizar la información de la seguridad privada que está guardada en anaqueles y que es supremamente útil para entender los problemas de seguridad en la ciudad. En términos de movilidad, como ustedes lo han escuchado, queremos establecer un sistema de cargos por congestión o de cobro por externalidad frente a la congestión que sustituya al pico y placa, que requiere aplicaciones y sistemas de recomendación que usen la información que hoy Bogotá tiene disponible en materia de detección de velocidad, sistemas de movilidad y recomendaciones en temas de congestión. Y finalmente, en temas de pobreza, pues tenemos que formar en habilidades digitales a los jóvenes y a las personas de más de 50 años para incrementar sus oportunidades de inclusión laboral. Tiempo, vamos con la doctora Bastidas. Bueno, recordemos que las ciudades inteligentes nos ayudan en el tema del agua, del desplazamiento. Necesitamos generar apps que le solucionen los problemas a los ciudadanos. Tenemos que hacer un frente con el sector privado porque hay un campo laboral para los jóvenes impresionante alrededor del tema de tecnologías. Hay que fortalecer Ágata, que fue un esfuerzo del gobierno de la alcaldesa Claudia López, pero que no está cumpliendo su función. Necesitamos dar Internet a las localidades de una manera focalizada junto con la ETB y con las otras empresas prestadoras de Internet. Necesitamos más zonas de conectividad gratuita e implementar un plan de promoción en el uso de tecnologías emergentes para la apropiación digital. Necesitamos hacer de verdad un gobierno digital y hacer la interoperabilidad de las plataformas que existen en el distrito, que hoy son un dolor de cabeza para los bogotanos. La tecnología al servicio de la seguridad, porque recuerden que sin seguridad no hay absolutamente ni empleo, ni promoción, ni innovación, ni absolutamente nada. Bien, Rodrigo Lara. Bueno, mira, todo esto es muy importante, pero para poder implementar toda esta tecnología, yo necesito tecnología 5G. El gobierno va a licitar el espectro de 5G en octubre. ¿Y qué tiene que hacer una ciudad? Y acuérdate de esta propuesta. Con la ETB yo voy a instalar las redes de 5G, que eso implica instalar muchas antenas porque se necesitan más antenas que para la tecnología 4G. Si yo cuento con la tecnología de 5G y las antenas y la infraestructura, yo le puedo arrendar ese servicio a los operadores de telefonía móvil y al mismo tiempo puedo desplegar políticas de tecnología o de ciudad inteligente en Bogotá. Lo primero, tarifas de transporte público inteligentes, yo puedo focalizar los descuentos. Segundo, los sistemas efectivamente de gestión del tráfico. Esto sustituye los viejos o tradicionales peajes electrónicos de ciudades como Londres, porque voy a hacerle seguimiento o al carro o al celular del carro que se desplaza según la categoría del carro, según el desplazamiento, según el cilindraje, y puedo básicamente focalizar y hacer políticas mucho más inteligentes de gestión del tráfico. Y naturalmente esa es una herramienta fantástica en materia de seguridad. Biometría, detección del criminal gracias a sistemas interconectados. Bueno, Martín Rivera.
Andrea, en Bogotá debemos priorizar el desarrollo productivo de la tecnología y la innovación. En el POT hay una actuación estratégica que yo priorizaré, que es la de la zona industrial de Bogotá, en pleno corazón geográfico. Ahí poder atraer y desarrollar todas las industrias asociadas al desarrollo tecnológico y de innovación, para que no sea solamente unos servicios que adquirimos, sino que además puedan ser unos servicios que desarrollamos y que vendemos. En mi administración voy a crear la Secretaría de Parques, Recreación y Espacio Público, y dentro de esa secretaría una entidad dedicada al laboratorio de innovación en la ciudad. Estas propuestas que ya se han mencionado, por supuesto que hay que aplicarlas. Hay muchas ciudades en el mundo, no solo en el hemisferio occidental, sobre todo ciudades asiáticas, que han utilizado instrumentos y herramientas tecnológicas para hacer más eficiente la gestión. Y todas esas las aplicaremos a través de este laboratorio de ciudad en esa Secretaría de Parques, Recreación y Espacio Público. Bueno, y vamos también con Luis Carlos Leal. Bueno, Andrea, definitivamente Bogotá tiene que abrazar la cuarta revolución industrial, usar todos los sistemas ciberfísicos, la hiperconectividad, todas las herramientas de Big Data para poder generar estrategias que no solo puedan hacer un mapeo de lo que ocurre al interior de la ciudad para detectar esos mapas de calor, para detectar esas necesidades específicas y poder tomar unas decisiones en política pública que sean más acordes con las necesidades de la ciudadanía, sino que además pueda ser una herramienta mediante la cual la gente pueda participar y pueda hacer un control efectivo de lo que pasa con los recursos públicos en Bogotá. Las tecnologías de la información permiten que se haga de una manera más transparente la ejecución de las políticas, la ejecución de los gastos a nivel financiero y la medida también de las metas que se están realizando en todos los programas, proyectos y planes que tiene cada una de las alcaldías. Y finalmente, algo muy necesario que es la democratización del conocimiento, mediante una estrategia con nuestro aliado público, que es la ETV, garantizar que todas las personas puedan tener una conectividad efectiva y que puedan usar estas herramientas para poder participar y para poder tener acceso al conocimiento dentro de la ciudad. Y la opinión de María Fernanda. Bueno, pues en este sueño compartido de ciudad que yo invito a construir, pues la tecnología es muy importante porque nos hace más competitivos, más productivos y nos debe hacer más equitativos también. ¿Cómo está Bogotá? En telefonía móvil, por ejemplo, ETV bajó, pero en general la ciudad aumentó en conexiones a internet. Digamos que de lo bueno de la pandemia, ese tipo de cosas. Mejoró, lo más importante que yo destacaría en Bogotá en este tema es que mejoró la velocidad. Mire, hoy en día tenemos de las 2.270.000 conexiones fijas de internet que tiene la ciudad, 1.590.000 son de alta velocidad, o sea, de 100 megabytes por segundo. Eso es muy importante para la competitividad y la gente del sector lo sabe. Estábamos en 120.000 antes de pandemia, o sea, la disparada fue brutal y es muy importante para las MIPYMES, que son el 97% del tejido productivo de la ciudad. ¿Cuáles son los retos? Que ETV en ese mercado gane mayor porción, que se contribuya a disminuir el analfabetismo digital y una propuesta que la alta consejería de la TIC sea una subsecretaría. Claro que sí. Doctor Molano. La innovación y la tecnología tienen que ser la esencia del progreso y del bienestar de la ciudad. Primero, vamos a crear un sistema de incentivos de descuento del 100% del ICA si crean empleos en el borde occidental del río Bogotá. El río Bogotá será el gran desarrollo del corazón de la sabana, con incentivos para que se localicen empresas donde les vamos a descontar el ICA 2, 3 y 4 años si mantienen el empleo alrededor de la innovación y tecnología. Segundo, el Fondo de Emprendimiento que promoví como concejal será financiado con recursos distritales para apoyar a aquellos emprendedores que utilicen tecnología e innovación para dar solución a los problemas urbanos. Y ideas en transición energética, ideas en inteligencia artificial. Tercero, vamos a crear la Universidad Distrital Digital para que Bogotá no tenga excusa, para que ningún joven se quede sin estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Y finalmente, la tecnología será fundamental para la seguridad, para la movilidad y para la democracia del Distrito Capital. Claro, y por último, el candidato Carlos Carrillo, también su opinión sobre tecnología. Los últimos seremos los primeros. Bueno, gracias, Andrea. Yo desconfío profundamente de la tecnología. Yo no creo que la tecnología sea per se una fórmula mágica para mejorar la vida de nada. También genera dependencias, pero, pues claro, es importante, hay que considerarla, pero esa tecnología surge del conocimiento. Y hoy es una tecnología que se importa. Ninguno aquí tiene un celular hecho en Colombia.
Ese conocimiento salió de las grandes universidades de California y de las grandes universidades de Estados Unidos o de sociedades como Corea o China o Japón que han hecho unas inversiones gigantescas en el desarrollo de conocimiento. Aquí hay que generar ese conocimiento y se hace con unas inversiones muy importantes en educación pública y eso es en la Universidad Distrital. Y por supuesto, Universidad Distrital, que además hay que decirlo, ha sido saqueada una y otra vez, entre otras por algunos colegas traviesos. La ETB hace 4 años por esta época, Claudia López trataba la ETB de cables viejos. Enrique Peñalosa la trataba de zapatos viejos. Hay que cuidarla, protegerla y hacerla aún más rentable. Bueno, pues yo debo decirlo, he escuchado en esta casi hora y media de conversación con ustedes muchas propuestas serias, muy coherentes. Ya corresponde a cada uno de los ciudadanos y de los oyentes evaluar lo que representa, lo que quieren que sea la ciudad en los próximos 4 años. Seguiremos seguramente hablando con ustedes en profundidad sobre varios de estos temas de ciudad. Esta es una primera aproximación para que los oyentes conozcan quiénes son los que están en el abanico de aspirantes. Doctor Rodrigo Lara, gracias por habernos acompañado rápidamente en sus redes sociales. ¿Redes sociales? Sí, redes sociales, para que lo lean ahí, lo sigan, Twitter. ¿Dónde lo pueden leer? Bienvenidos a todos en mis redes sociales. Es @Rodrigo Lara, Rodrigo-Lara, Twitter- y el resto no tengo ni idea cómo es el del Instagram. Pero bueno, pues eso es fácil de ubicar. Gracias por seguirme y gracias por invitarme. Gracias. Doctora Mafe Rojas. Bueno, en TikTok, Instagram, Facebook, soy Mafe Rojas. Y en Twitter, Mafe Rojas. Heidi Lorena Sánchez. En todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Heidi _UP, HE y latina DIY _UP. Doctor Luis Carlos Leal. En todas las redes sociales también, Instagram, Twitter, TikTok y Facebook me encuentran como @LuisCarlosLealA. Doctor Molano. En la página www.diegomolanoaponte.com están todas mis redes sociales, que son Diego Molano Aponte, pero especialmente aprovechen para bajar el formulario de las firmas que está ahí en la página de internet. Un empujoncito. Doctor Rivera. Mis redes todas son @RiveraAlzate. Y hablando de redes, aprovecho para pedirle al candidato Rodrigo Lara que me desbloquee de Twitter y podamos tener una discusión ¿Por qué te sobre tengo temas bloqueado? de ciudad. No. Eso le pregunto, ¿por qué me tiene bloqueado? Doctora Lucía Bastidas, ¿dónde la pueden seguir para escuchar sus Mis propuestas? redes todas, Tenía ni idea, pero ya Lucía mismo. Bastidas ¿Cómo es tu U, Twitter? esa es, facilito. Lucía Bastidas U, que aquí está saboteando. Bueno. Doctor Oviedo. JD Oviedo A en TikTok y Twitter, JD Oviedo AR en Instagram y Juan Daniel Oviedo en Facebook. Doctor Carrillo. @Carlos Carrillo A, de Arenas por mi madre, en Twitter y en TikTok. En las otras ya estaba cogido ese, entonces pues ahí me busca. Es que es una nueva forma también de comunicarse con las audiencias, Síganme de en conocer TikTok. sus propuestas Esa es y la más poder importante. profundizar esto que ustedes han Con expuesto las nuevas audiencias. en la tarde de hoy, al mediodía. Gracias por habernos acompañado y por supuesto a los oyentes también por seguir en la señal de RCN Radio. Ya saben que este debate también lo podrán oír a través de Voces RCN después de las 7 de la noche. Y Gracias en a todos nuestra por habernos página en acompañado. internet www.rcnradio.com. 1:54. Que tengan buen día. Las noticias en Al Mediodía de RCN Radio.